Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que genial, porque hoy tenemos un tema que, digamos que nos va a dar mucho de qué hablar. Y es que prepárense para el chisme, amigos. Hoy, 12 de agosto de 2025, la farándula internacional tiembla. Y es que, como habrán visto en el título, la noticia de Hande Erçel y Kerem Bürsin ha dejado a todos con la boca abierta. Para los que no estén muy metidos en el mundillo turco, o para los que quizás sean nuevos en el canal, les refresco la memoria. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de las estrellas más grandes de Turquía, conocidos por su química explosiva en la exitosa serie Love is in the Air, fueron pareja en la vida real durante un tiempo. Su relación, desde el principio, fue muy seguida y comentada por fans de todo el mundo. Eran la pareja perfecta, la it couple como se dice ahora. Parecían el uno para el otro. Pero como suele pasar en estos casos, la cosa no duró para siempre. Después de mucho drama, especulaciones y rumores, la pareja anunció su separación. Y aunque como en todo hubo diferentes versiones, lo que quedaba claro era que su relación había terminado. Los fans por supuesto quedaron destrozados. Parecía que se había roto la magia del cuento de hadas. Y ahora, años después, la sorpresa. El 12 de agosto de 2025, la noticia de Hande y Kerem vuelve a ser el tema de conversación principal en redes sociales, portales de noticias y conversaciones de WhatsApp. ¿Qué ha pasado? ¿Han vuelto? ¿Hay un nuevo romance en el horizonte? ¿Un nuevo proyecto que los une? Pues amigos, en este vídeo vamos a desentrañar todo lo que sabemos hasta el momento. Vamos a analizar las pruebas, los rumores y a ver qué nos dicen las fuentes más fiables. Pero antes de empezar a sumergirnos en el chisme, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, no se olviden de suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación y por supuesto, déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué opinan. ¿Son fans de Hande y Kerem? ¿Les gustaba la pareja? ¿Qué esperan que pase? Déjenlo todo en los comentarios. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo si les gusta. Me ayuda mucho. Ahora sí, comencemos con la bomba del día. La noticia de Hande y Kerem que nos ha dejado a todos boquiabiertos es que se han visto juntos. Sí, así como lo oyen. Fotografías y vídeos filtrados por paparazzi, que no suelen fallar, muestran a Hande y Kerem compartiendo lo que parece ser una cena íntima en un restaurante de Estambul. Las imágenes, aunque no son de la mejor calidad, son inconfundibles. Reconocemos a Hande por su inconfundible estilo y a Kerem por su característica sonrisa y su mirada penetrante. La noticia corrió como la pólvora, claro. Las redes sociales explotaron. Fans de todo el mundo comenzaron a especular, ¿será una reconciliación? ¿Volverán a estar juntos? ¿Es todo una estrategia para promocionar un nuevo proyecto? Las teorías son incontables. Algunos fans, los más románticos, se aferran a la esperanza de que el amor verdadero siempre encuentra el camino. Otros, más escépticos, creen que se trata de una jugada de marketing. Y no les falta razón, porque la industria del entretenimiento turca es muy astuta en este tipo de cosas. Pero, ¿qué sabemos realmente? Pues vamos a analizar lo que las fuentes fiables dicen. En primer lugar, es importante señalar que hasta el momento, ni Hande ni Kerem han hecho ninguna declaración oficial al respecto. Sus representantes tampoco han emitido ningún comunicado. Esto, por supuesto, alimenta aún más las especulaciones. ¿Están esperando el momento perfecto para anunciar algo? ¿O simplemente quieren mantener la privacidad? Sin embargo, algunas fuentes cercanas a ambos actores, que prefieren permanecer en el anonimato, han filtrado cierta información. Según estas fuentes, Hande y Kerem sí han estado en contacto en los últimos meses, pero no como pareja. Al parecer, han mantenido una relación cordial, amistosa, y han estado trabajando en un proyecto secreto. ¿Un proyecto juntos? Pues, esa es la gran pregunta. Otra información que ha salido a la luz es que Hande y Kerem han estado hablando sobre la posibilidad de volver a trabajar juntos. Recordemos que su química en Love is in the Air fue innegable. La serie fue un éxito rotundo y muchos creen que la clave de su éxito fue precisamente la conexión que existía entre ellos. Los fans clamaban por verlos de nuevo en la pantalla,
y parece que sus deseos podrían hacerse realidad. Pero, ¿qué hay de sus vidas sentimentales actuales? Ande, hasta donde sabemos, está soltera. Aunque ha habido rumores de romances con diferentes actores, no hay nada confirmado. Kerem, por su parte, también se encuentra soltero. La última relación conocida de Kerem fue con una modelo, pero terminaron hace ya algún tiempo. Esto, por supuesto, alimenta aún más las esperanzas de los fans que quieren verlos juntos nuevamente. Ahora bien, ¿qué podemos esperar? ¿Una reconciliación romántica? ¿Un proyecto profesional conjunto? ¿O quizás ambas cosas? La verdad es que, como todo en la vida, no hay una respuesta definitiva. El tiempo dirá. Pero lo que sí es seguro es que la noticia de Hande y Kerem ha generado un gran revuelo, y que todos estaremos atentos a los próximos acontecimientos. Analicemos un poco las posibles razones detrás de este encuentro. Como ya mencioné, la posibilidad de un proyecto conjunto es la más probable. La industria turca es muy hábil en el arte de la publicidad y la promoción. Reunir a Hande y Kerem en un nuevo proyecto sería un golpe maestro. Atraería la atención de millones de personas en todo el mundo y aseguraría un gran éxito. Recordemos que, a pesar de su separación, la pareja sigue siendo muy querida por el público. Otra posibilidad, aunque menos probable, es una reconciliación romántica. Es cierto que la química entre ellos era innegable, y muchos fans sueñan con volver a verlos juntos. Sin embargo, después de una separación, volver a retomar una relación no siempre es fácil. Requiere tiempo, esfuerzo y, sobre todo, voluntad por ambas partes. También podríamos estar ante un simple encuentro amistoso. Quizás Hande y Kerem han decidido dejar atrás el pasado y mantener una relación cordial y amistosa. Es posible que se hayan dado cuenta de que, a pesar de todo, se quieren y se respetan. Esto, por supuesto, sería una gran noticia para todos, aunque no necesariamente implicaría una reconciliación amorosa. Pero, ¿qué opinan los expertos en el mundo del entretenimiento? Hemos estado consultando a varios analistas y expertos en la industria turca, y sus opiniones son muy diversas. Algunos creen que se trata de una estrategia de marketing, otros que se trata de una reconciliación, y otros simplemente creen que son dos amigos que se han reunido. Lo que sí está claro es que la noticia de Hande y Kerem es un tema de conversación en todo el mundo. Las redes sociales hierven de comentarios, las noticias se multiplican, y los fans no pueden esperar a saber qué pasará. La expectación es máxima. En mi opinión, creo que es probable que haya un proyecto profesional en camino. La industria turca es muy inteligente y saben que reunir a Hande y Kerem sería un gran éxito. Sin embargo, no descarto la posibilidad de una reconciliación. El amor a veces es impredecible y la magia entre Hande y Kerem podría volver a encenderse. En cuanto a los rumores, es importante tomarlos con cautela. En el mundo de la farándula, los rumores siempre están a la orden del día. Muchos de ellos son falsos, y otros son exagerados. Por eso es importante confiar en fuentes fiables y esperar a que los protagonistas hagan alguna declaración oficial. Pero, ¿y ustedes qué piensan? ¿Qué creen que está pasando entre Hande y Kerem? ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿Están esperando un nuevo proyecto? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encantaría leerlas y saber qué piensan. Y mientras tanto, seguiremos atentos a las próximas noticias. Estaremos pendientes de cualquier novedad que surja. Y por supuesto, les mantendremos informados de todo. No se pierdan mis próximos vídeos, porque seguro que les traeré más novedades sobre este tema. Es importante recordar que Hande y Kerem son personas. Tienen sentimientos y tienen derecho a su privacidad. Aunque sean figuras públicas, merecen respeto. Por eso es importante ser respetuosos con ellos y no caer en especulaciones malintencionadas. Y para terminar, quiero reiterar mi invitación a que se suscriban al canal, activen la campanita y dejen sus comentarios. Su apoyo es muy importante para mí. Me ayuda a seguir creando contenido y a seguir investigando sobre los temas que más les interesan. En resumen, amigos, la noticia de Hande y Kerem ha sacudido el mundo del entretenimiento. Hemos analizado las pruebas, los rumores y las posibles razones detrás de este encuentro. Todavía no sabemos qué pasará, pero lo que sí sabemos es que todos estamos expectantes. El tiempo dirá qué futuro les depara a Hande y Kerem. Muchísimas gracias por ver este vídeo.
Espero que les haya gustado. No olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, el chisme nunca para.